Bienvenidos a Eureka Podcast. Yo soy Carlos Gutiérrez y me encanta conversar con personas llenas de inspiración, estrategia y liderazgo. Acompáñame a descubrir y comprender sus soluciones prácticas y repentinas a problemas previamente incomprensibles. ¿Cómo transformamos la investigación científica en soluciones reales que impacten a la sociedad? La academia no puede quedarse solo en las aulas. Tiene que ser el motor que mueva la tecnología, la innovación y el desarrollo de nuestro país. Pero lograr que la teoría conecte de forma efectiva con la práctica y las tendencias globales es un arte que requiere visión, estrategia y un liderazgo excepcional. Para hablar a fondo sobre esto, en este próximo episodio de Eureka Podcast, nos vestimos de gala para recibir a un invitado de primerísimo nivel, el Dr. Emanuel López Neri, gerente institucional de investigación para Laureate México. El Dr. Neri lidera actualmente las estrategias de investigación y desarrollo para la Universidad del Valle de México, UVM, y la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. En esta charla, nos compartirá su experiencia habilitando ecosistemas de innovación, conectando la práctica docente con la investigación formal y logrando una verdadera transferencia de conocimiento. Si te apasiona la educación y la innovación aplicada, la gestión de datos y el impacto escalable, esta es una conversación que no te puedes perder. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Eureka Podcast. Nos encontramos esta noche con el doctor Emanuel López Neri. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Eureka. Hola, Carlos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y sobre todo entendiendo que el tiempo es lo menos que tiene disponible por toda la cantidad de actividades que realizan el día a día. Pero bueno, me gustaría iniciar esta charla, doctor, si nos presenta parte de lo que es su trayectoria para que lo conozca la audiencia que se está conectando. Gracias, Carlos. Pues yo soy, o más bien mi profesión es ingeniero en electrónica y computación. Es algo así como la mecatrónica. En aquel tiempo todavía no se llamaba así. Y ahí descubrí que pues lo mío era la programación. Me encantó más la parte, la menos incertidumbre, porque la ingeniería o la parte mecánica o electrónica pues dependía de muchas cosas externas, ¿no? Ruidos, cosas físicas. Y la programación del software pues me encantaba porque pues, si yo le decía 1 era 1 y si era un 0 era un 0, ¿no? Entonces por ahí me fui y la maestría y el doctorado justo fue en el área de ciencias de la computación, Cinvestav, del Politécnico, y pues ahí estuve trabajando con modelos de tráfico urbano para poder capturar en la computadora esos comportamientos. En aquel momento pues el concepto, la teoría eran los sistemas multiagentes, usando justo algoritmos de inteligencia artificial para pues, que aprendieran y tomaran decisiones y simuláramos lo mejor posible el comportamiento humano en la computadora, en el tráfico, justo para mejorar con estrategias de control para el tráfico urbano. Y pues bueno, en sí esa es mi trayectoria. De ahí me sumé a la Universidad del Valle de México. Creamos este concepto de CIDT, que es el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico de UVM. Actualmente pues ya son 6 centros en el país. Y pues también aprovechando, pues creamos la revista esta de Expresiones UVM, que justo es nuestra revista de divulgación científica. Y pues bueno, me he estado involucrando mucho en la creación de equipos de trabajo multidisciplinarios. Una de mis áreas de investigación ahorita, la más fuerte, es el desarrollo del pensamiento computacional, que justo ahorita lo estamos aplicando en un laboratorio de prompting, en el que a través del desarrollo de este pensamiento computacional, pues mejoramos los prompts o los enunciados con los que comunicamos con estas herramientas de IA, ¿no? Entonces, y pues bueno, y ahora en la gerencia, que prácticamente pues es definir la estrategia nacional tanto para UVM como UNITEC de investigación y pues buscando cómo convertir eso en información en mejores tomas de decisiones, cómo impulsar, cómo fortalecer la investigación y pues siempre pensando
en cómo llevar a esa investigación al impacto social, económico, ambiental, que a fin de cuentas es lo que creo que en este momento estamos en esa etapa, yendo hacia allá, tratando de no solamente quedarnos en las publicaciones, en los artículos, sino cómo ahora cambiamos o agregamos este indicador de qué tanto agregamos valor a la sociedad con nuestras investigaciones científicas. Muy interesante su trayectoria, doctor, y realmente me sorprende un poco, y lo digo con mucha honestidad, cómo fue transitando entre modelos de ingeniería a sistemas de información y hoy en día desarrollos de investigación o generación de comunidades. ¿Alguna vez usted se visualizó en estos ámbitos de la investigación? Yo creo que siempre, de alguna manera, hay un libro que me marcó que se llama Las musas de Darwin, que para mí fue el que como que me dio claridad que lo mío era la investigación. Creo que fue el primer libro que me acercó a lo que es la investigación científica, porque pues era un libro de divulgación, justo que explicaba todo este proceso que Darwin llevó para generar sus teorías, pero yo sí me veía como siempre en el ambiente de investigación, ¿no? Pero creo que con este concepto de trabajo de campo, tal vez yo me veía más en la parte social. De hecho, mi perfil, yo creo que por eso yo creo que mi rol, ¿no?, de la gerencia, creo que es multidisciplinario en el sentido de que necesito habilidades sociales y habilidades ciertamente científicas o con estos elementos de entender el proceso de hacer ciencia o de hacer conocimiento. La parte del método científico, pues la puedes generar desde la parte de las ciencias, pero la parte social creo que la fui desarrollando como una necesidad de un buen ingeniero que pues no sabe hablar, que no sabe socializar, que somos buenos con nuestros pares, pero nos sacan del núcleo y pues somos los que no hablamos y los aislados, ¿no? Entonces yo al salir de ingeniería como que quería cambiar eso, porque yo sí me acuerdo que de niño traía muchas ganas de ser la parte social. De hecho yo quería estudiar trabajo social como carrera, pero en aquel tiempo era como para mujeres, ¿no? Entonces fue un tema que no me dejó mucho como irme por esa parte y me terminé yendo por ingeniería. Pero sí traía como esta parte social. Y en el 2005 más o menos vino un payaso del Soleil y tomé mi primer curso de clown, que es esta técnica teatral que no es teatro, no es actuación, es todo lo contrario, de hecho. Porque estudié primero un año de teatro y me di cuenta que justo no era lo que quería, porque el teatro te hace ponerte más máscaras todavía y pues yo traía ya un montón de ingeniería. Y el clown justo me enseñó eso, a quitarme las máscaras. Lo disfruté, descubrí que esto era lo mío y seguí preparándome y tomando más talleres. Justo este año tomamos otro, cada año siempre he tomado y empecé a dar yo talleres de clown en la comunidad y creo que eso me ayudó mucho la parte social. Entonces, entender la parte humana, que de hecho, por algo, ahora el congreso que tenemos en UVM se llama Ciencia e Inteligencia Artificial con Sentido Humano. Justo que es algo que trabajó mucho con Katia Arriola, que es la directora de Expresiones UVM, la editora en jefe, porque nos hemos dado cuenta que a la ciencia, a los que hacemos ciencia, se nos está olvidando la parte humana, ¿no? Esta parte de conectar con el ser humano, porque sobre todo los que estamos en ciencias duras, podemos ser felices en el laboratorio, en la computadora, haciendo números, ¿no?, simulaciones, y podríamos ser felices, que no nos pongan un ser humano más y somos felices ahí solos. Pero ahora, en la actualidad, creo que el reto es cómo salirnos del laboratorio y comunicar lo que estamos haciendo ahí al resto de la comunidad, al resto de la sociedad, no solamente a los pares, sino como a la sociedad, y que se apropien de ese conocimiento. Entonces, ese perfil o esa mezcla me ha ayudado, creo yo, al puesto que actualmente tengo, al rol que tengo, que es la gerencia,
que requiere sí entender el proceso científico, sí entender de estrategias a nivel de organización y de toma de decisiones, pero entender que hay seres humanos ahí, ¿no? Que el capital humano es clave. Y creo que eso nos ha permitido ahorita ir poco a poco mejorando indicadores y pensando en un siguiente nivel, que ya es hablar del impacto social, económico, ambiental de nuestros proyectos de investigación. Porque desafortunadamente seguimos midiendo en general, ¿no? En la mayoría de los países, y México es uno de ellos, seguimos midiendo con artículos científicos, nada más. Pero creo que falta algo más, que es justo el tema del impacto que agrega tu investigación a la sociedad, ¿no? Y que por ahí viene a nivel internacional, ahora que traemos también el seminario internacional que hemos entrevistado a muchos ecosistemas, justo todos están yendo por algo bien padre, que es el que sepas contar, el que sepas hacer historias de cómo tu investigación tuvo impacto en la sociedad. Y eso ya se está midiendo. O sea, ya no solamente es cuántos artículos, sino cuántas historias puedes contar y que hayan llegado a la sociedad. Que es algo complicado todavía de medir, pero ya está al menos en la mesa a nivel internacional. Y que implica la necesidad de accionar con nuestros desarrollos y avances tecnológicos. Lo mencionabas hace un momento, los investigadores de antaño, pensemos el investigador del laboratorio, encantado y perdido en horas entre sus estudios y los resultados de la investigación. Sin embargo, para poder socializar ese contenido, para poder hacerlo llevadero con otras personas que no están familiarizados con el término, costaba mucho trabajo y de repente se sentía la élite, ¿no? La élite de los investigadores que tienen discursos inalcanzables. Sin embargo, este enfoque humano más cercano, más de diálogo, más de pues una presentación, podríamos llamarlo quizá de venta, permite la distribución de contenido más cercano, más comprensible para las personas y que además genera la necesidad de pasar al siguiente nivel, la necesidad de hacer algo por nuestro entorno. Sí, bueno, es que por el origen, o sea, por cómo nace la investigación científica, nace porque pues ya estábamos cómodos, ya podíamos pagar a alguien para que observara el mundo y se dedicara nada más a eso. Así nace formalmente el método científico. Es decir, gente que se dedicaba prácticamente a eso y es una élite. Y creo que eso se conservó y se ha conservado por mucho tiempo. Y lo podemos observar en muchas universidades, ¿no? Públicas, privadas, donde la investigación sigue siendo una élite. Y parece ser que el reto es que los que menos entren mejor y los que menos me entiendan mejor. Y eso es un tema, otra vez, histórico, cultural, y es el tema humano. O sea, creo yo que hemos utilizado algunos, porque lo digo en lo personal, cuando yo decidí estudiar la maestría, fue por un interés de mío, dedicarme a hacer investigación y descubrir y entender las cosas. Pero nunca pensé necesariamente en el impacto o el que eso lo conozca a las personas o cómo llegar a las personas. Y creo que mi perfil de ingeniero que podría aislarse benefició más todavía eso. Porque justo la ciencia o el proceso de hacer ciencia a veces favorece eso, el que te aísles, el que lo hagas solito, ¿no? Insisto, sobre todo las áreas matemáticas, ingenieriles, ¿no? Las partes sociales, pues es todo lo contrario, ¿no? Requieren el contacto humano. Pero toda la parte de tecnología, el problema creo que es ese, que se ha fortalecido esa elite, ¿no? En la que pues solamente tú y tus pares te entienden, pero cuando los tratas de sacar a que hagan divulgación, ejercicios como los que tú haces en este canal, por ejemplo,
el sacarlos de su área, zona de confort, que es entre más rebuscado y técnico hablen mejor, es un reto. Y creo que tiene que ver con esa seguridad, ¿no? De estar tú en tu burbuja, y pues nada más atender lo que te corresponde sin que te exija necesariamente el que esto tenga alguna aplicación, ¿no? Digo, me queda claro que es importante la investigación básica, porque de eso en 20 años, 30 años algo va a servir, ¿no? Pero también tenemos que hacer la investigación aplicada, la investigación que sirva ahora, ¿no? Y que la podamos llevar a que la sociedad la apropie o tenga algún beneficio, ¿no? Pero sí, yo creo que definitivamente por su naturaleza la investigación ciertamente es una elite, nace así, ¿no? Porque como ya teníamos techo, comida, pues ahora sí ya podemos gastar en algo más, ¿no? Pues reflexionemos sobre el mundo, observémoslo y tratemos de responder preguntas. Pero justo es porque ya teníamos cierto nivel, ¿no? Las sociedades. Entonces creo que es lo que hay que un poquito ir rompiendo, porque si no, pues nos vamos a quedar ahí en una elite, ¿no? En que nadie puede entrar. Y que mencionaste algo muy interesante, el tema de la divulgación. Estoy conectando un poco, por ejemplo, la revista, Congreso, son estos escenarios de divulgación donde, por un lado, se muestra lo que se está trabajando desde la academia, pero por otro lado también pruebas y retas a los estudiantes para que asuman el control y presenten sus proyectos. Sí, claro, digo, fíjate que justo el Congreso, por eso es una versión muy bonita, ahora el Congreso muy con sentido humano, porque hay 3 componentes clave. Uno, el espacio para que sigan los líderes, los investigadores consolidados, compartiendo sus avances y buscando formar redes de trabajo, que creo que eso es clave, y normalmente es una comunicación entre pares. Pero hay otro componente que es también para los que están en proceso de hacer investigación, ¿no? Que están en su proceso. Pueden ser estudiantes, doctorantes, en fin. Y es un espacio para que se fogueen, ¿no? Para que aprendan a empezar a comunicar sus ideas. Pero normalmente también sigue siendo más a nivel de pares. O a nivel técnico, no tanto de divulgación. Pero hay un tercer componente que agregamos, que justo es el componente de cómo bajar al investigador. O sea, es cómo bajo al investigador de este pedestal donde nadie te entiende. Voy a bajarte cercano a los estudiantes. Y esa cercanía ya la vivimos el año pasado con un experimento que hicimos con la charla de café, justo que lideró la doctora Katia Arriola, y que justo fue, no trajimos a los investigadores a ese panel para que nos hablaran de sus investigaciones entre ellos y a ese nivel técnico, y desde que muéstranos y explícanos y dedícate 30 minutos, estamos hablando de tu investigación. No, hubo una curaduría previa en la que ella trabajó con ellos y los bajó a nivel humano y presentó un caso o un análisis en que conectaba todas esas investigaciones de esos 4 profesores que estuvieron en la charla de café. Y desde algo común, desde algo cotidiano, empezó esa charla. Tratando de que lo que ellos conocen de ciencia lo puedan explicar, pero también su parte humana. Y eso fue padrísimo, porque entonces ya no fue un diálogo entre ellos y para ellos, y los que estábamos que no entendemos de sus conceptos, ni entendemos, ni nos interesa porque no nos entendemos, pero con la charla de café el estudiante estuvo interesado, porque justo fue este proceso de hacer divulgación, es decir, conectar con lo cotidiano, con lo que normalmente estás acostumbrado. Desde ahí te explico algo tan abstracto y tan elevado que es lo que estoy haciendo yo en ciencia, porque a fin de cuentas es estado del arte. Y fue interesante cómo el alumno se involucró en la discusión. ¿Por qué? Porque le dimos bajamos el conocimiento para que ellos estuvieran al nivel, lo alcanzaran y se metieran a la discusión. Y los comentarios al final fue justo, creo yo, lo que busca la divulgación. Y es
que al menos enciendan ellos el interés de hacer ciencia y que sea algo cercano, que no es algo que solamente pueden hacer los que son muy eruditos o que tienen los grandes laboratorios o que son los de bata blanca nada más. Creo que romper esos esquemas, esos paradigmas fue fabuloso y entonces en este congreso me lo metimos como un eje principal. Entonces va a haber varias actividades. De hecho hay una actividad que se llama el Momento Eureka, justo en el que vamos a presentar momentos Eureka, ¿no? Pero también momentos donde fallaron, donde vieron el fracaso, ¿no? Entonces el Eureka y el fracaso. Entonces, pero desde la parte humana y conectando con el estudiante, ¿no? La charla de café también la vamos a tener, un panel con estudiantes. O sea, vamos a tener una dinámica padrísima de clown justo. Se va a llamar el Laboratorio Humano del Prompting, donde vamos a aplicar esta parte de la conexión humana para que podamos hacer que los que participen en el Congreso se conecten a nivel humano y disfruten más el Congreso, ¿no? Se conecten. Entonces, sí, tiene que ver con definitivamente bajar. La divulgación es un gran reto, es un arte. Y justo lo estamos viendo nosotros ahora en el laboratorio de prompting que estamos haciendo el desarrollo del pensamiento computacional, porque el reto es cómo bajarte de tu mente divergente, nuestra capacidad tan fabulosa del cerebro de comunicarse con contexto, con imágenes, visual, cómo bajarlo a un nivel tan básico como que te puedas comunicar con un niño de 5 o 6 años y explicar algo tan avanzado. Ese es el gran reto de la divulgación, bajar algo abstracto a un nivel concreto, y pues es difícil, ¿no? Porque pues imagínate, los investigadores pensamos a nivel abstracto, hacer ese bajarlos de nivel, tener le llamamos esa humildad cognitiva, que de hecho es un término que se usa ya justo en el IA, porque es el entender que no le puedes dejar todo a la IA. Tienes que cuestionarla, tienes que revisarla, tienes que presentarle correctamente las preguntas o los contextos y entender que pues no lo es todo ella. Y esta humildad cognitiva es la que estamos trabajando. Entonces, bajar esto te permite comunicar, divulgar, acercar al vulgo, al general, al público, este conocimiento que si ni siquiera tú lo entiendes, también ahí está el reto, que si no lo entiendes, no lo puedes explicar. Porque si te preguntan, hay veces que nos preguntan, oye, explícame esto, ¿cómo lo hiciste? Híjole, no sé explicártelo, pero lo puedo volver a hacer. Quiere decir que sí te lo aprendiste mecánicamente, que así desafortunadamente es como nos enseñan muchas cosas en las universidades o en la parte educativa. Es algo que estamos tratando de romper nosotros también, pero te lo enseñan como recetas. Pero cuando te sacan de ese contexto de la receta, ya no sabes qué hacer. Es decir que nunca lo comprendiste, nunca lo apropiaste. Y por eso no lo puedes explicar, ¿no? Me dejaste pensando mucho en el tema de la curaduría de contenido. Uh-huh. Y lo relaciono con el pensamiento crítico. Uh-huh. Finalmente, no vamos a descubrir el hilo negro. Creo que ya hay los científicos de élite que lo hicieron y que muy valiosas sus investigaciones. Pero ahora lo que tenemos que hacer es una adecuada selección del contenido, curar ese contenido y plantearnos o replantearnos, cuestionarnos y cuestionar a la inteligencia artificial para obtener otras respuestas, quizá a las mismas preguntas. Claro, digo, esa es la ventaja del notebook, el M, por ejemplo, que yo usé o que hemos estado usando, porque ese es el gran reto. O sea, tienes que tú hacer un proceso primero de curaduría, de buscar los contenidos e inclusive, primero tú bajar tus ideas, tu conocimiento, tu visión, tu estrategia en un documento que sea parte de esos elementos que vas a subir al notebook, para que entonces a partir de eso puedas generar nuevos conexiones que quizás tú no alcanzaste a ver, pero que ahí está en el contenido que tú ya identificaste, que tú ya seleccionaste,
Y creo que esa es nuestra labor, ¿no? Ser curadores de la información para entonces poder generar nuevo conocimiento, porque se puede generar, por supuesto, nuevo conocimiento a partir de esas conexiones que no habíamos visto. Por supuesto que te acelera, por supuesto que es una palanca, pero sí el reto tiene que, o sea, creo que para que puedas curar algo tienes que ser experto en algo. Entonces, si no eres experto en eso, pues ¿qué vas a curar? O sea, ¿qué vas a seleccionar como sí o como no? Entonces, creo que ahí es donde está el reto y eso es lo que debemos de comunicar al estudiante. Tú no puedes usar una herramienta como ChatGPT o Notebook, por ejemplo, el M, si no eres primero experto en algo. O sea, imagínate, entonces estás haciendo una selección de algo y estás confiando en algo que pues puede estar erróneo y que a final de cuentas eso puedes creerlo como verdad o como algo cierto y pues te puede llevar a errores. Y aparte, si no curas, no aprendes. O sea, si no hiciste la curaduría, si solamente hiciste preguntas y vamos viendo a ver qué me va respondiendo, pues realmente esas respuestas o ese contenido que obtienes al final no lo vas a apropiar otra vez, porque te vas a aprender una receta de algo, pero cómo llegaste a ese conocimiento, pues quién sabe, ¿no? Y justo estamos cayendo en el mismo error del proceso de la enseñanza. Si me siguen enseñando con recetas y apréndete A, B, C, D, pero no me explicas por qué llegué a A, por qué llegué a C, no lo voy a apropiar, no lo voy a aprender. Y eso es lo que está pasando con las herramientas de ChatGPT, ¿no? Si los usamos nada más como una herramienta para generar recetas, pues está padre, pero no vas a poder generar tus propias recetas con ese sabor, con ese estilo que tú tienes, si no sabes realmente agregar elementos para que el ChatGPT te genere esos nuevos relaciones que tú no habías visto, ¿no? Y es más, te ayude como a reflexionar, ¿no? A partir de ese conocimiento que tú le propusiste o que tú le identificaste. Pero creo que ese es el gran reto. Y por allá vamos, ¿no? Creo que los estudiantes de alguna manera o los profesores nos tendremos que ir dando cuenta que pues no estamos aprendiendo nada si nada más estamos usando la herramienta de ChatGPT como algo para hacer más rápido un montón de cosas. Creo que Sí, estamos en un riesgo de generar personas no pensantes o con este pensamiento crítico, ¿no? claro, que ahí estamos hablando precisamente del aprendizaje basado en investigación. Uh-huh. Algo que a mí me llamó mucho la atención fue el que se incorporó Notebook LM Uh-huh. dentro de la asignatura de bases metodológicas de la investigación. Y, y fue contrastante, grato también, porque de repente entras en el dilema, ¿no? Sobre todo a niveles educativos. Eh, Usar la inteligencia artificial, entonces estás promoviendo el plagio, estás haciendo que la persona no piense, no, que son todos los detractores respecto a la inteligencia artificial. Uh-huh. Pero por el contrario, y precisamente como lo planteas, eh, si sabemos utilizar la herramienta de forma adecuada, podemos llegar a el planteamiento que realizas en tu artículo acerca de cómo pasamos del momento eureka, es decir, de tengo ganas de hacer algo, a Uh-huh. la aplicación práctica para la innovación. Sí, sí, o sea, definitivamente creo que se vuelve una herramienta que te apoya, ¿no? En la que te puedas apoyar para acelerar procesos y descubrir cosas. O sea, sigue siendo un complemento para el método científico. En el caso de el de Eureka, ¿no? O sea, justo a partir de una idea, algo que se te ocurre, y que tiene que ver con esto de poder rechazar o de tirar cosas, ideas a tiempo y no dedicarles o invertirles tanto tiempo, esfuerzo y dinero en algo, que es otro gran reto que hemos observado, ¿no? Del tema de los proyectos de base tecnológica,
y en general, ¿no? En emprendimientos que los apropias y los sigues alimentando durante muchos años, ¿no? Y nunca ven la luz, nunca ven un impacto realmente económico, social o ambiental. Y justo esas herramientas te pueden ayudar a justo ver esa proyección, analizarla y de ahí tomar decisiones, ¿no? En este caso, el ejemplo que usamos en el artículo de Eureka con Notebook, bueno, ya había una idea plasmada, ¿no? O sea, la idea ya se había registrado, ya teníamos un título de patente. Entonces, ahí usamos la herramienta en otro momento, en este momento cuando pues ya generé, que es el problema es ese, ¿no? Que se generan las ideas sin a veces ni siquiera tener claridad de la problemática allá afuera. Que eso es lo que ahorita estamos cambiando nosotros en el ecosistema. Es decir, normalmente le llamamos push cuando desde tu invención, desde tu invento, desde tu trabajo de investigación científica, pues ya que lo tienes validado, vas y buscas quién, tocas la puerta, a ver cuál de las 20,000 puertas en el mercado te abren y que realmente lo necesitan. Ese es push. Pull, pues cuando al contrario, alguien del ecosistema allá afuera de la industria te dice, oye, yo tengo este problema, resuélveme. Ok, entonces yo te genero lo que tú me estás pidiendo. Que en principio de alguna manera sí tendría que ser para incrementar la probabilidad de que lleguen las invenciones al mercado. Entonces, en el caso de estas dos invenciones que yo propuse, como caso de estudio, justo una de ellas, por ejemplo, originalmente se planteó para la parte de salud, ¿no? Una crema, una pomada con nanopartículas de plata, el activo es árnica, y pues decidimos, originalmente el investigador lo decidió el doctor Sergio Gama, el UVM Campus Toluca, originalmente lo planteaba para eso, para una pomada para curar heridas, ¿no? Pero cuando la empezamos a madurar, justo a través de este programa de inventores Lindsay con recurso de gobierno del estado de Jalisco, porque esta invención también se colaboró con Campus Guadalajara, UVM Campus Guadalajara, pues nos dimos cuenta que la árnica, el activo de árnica, traerlo, bueno, no existía el activo certificado aquí en México, y eso al no tenerlo, pues no puedes generarlo, no puedes someterlo a COFEPRIS, ¿no? O sea, porque no podría yo tener un proceso certificado para que siempre asegure yo que cada pomada tenga la misma cantidad de activo de árnica. Entonces, para hacer eso tendríamos que traerlo desde otro país, pues resulta que eso ya salía totalmente el costo, ya estaríamos fuera de la competencia, ¿no? Entonces lo que hicimos fue pivotear y resulta que la aplicación que ahorita está trabajando el doctor Sergio Gama es justo con el tratamiento de agua. Entonces, ¿cómo cambiamos totalmente la aplicación? Gracias a que empezamos a cuestionar, a ver qué estaba allá afuera necesitando el mercado, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Pues si le hubiéramos preguntado, y que de hecho en el artículo se observa, una de las barreras que le preguntábamos al Notebook sobre la nanopartícula, le preguntamos, para una pomada, ¿cuáles serían las barreras para llevar esto al mercado? Y justo hablaba de las regulaciones. Si hubiéramos hecho este análisis previo, y es más, cuando ya él hace 5 años lo habían estado revisando, pues hubiera sido una gran herramienta. O sea, nos hubiera dicho, oye, ten atención a esto, ¿no? Las regulaciones, que es algo que justo se les olvida a los investigadores. Como no pensamos cuando nos llega este momento eureka, ¿no? De la idea, oye, pues voy a investigar sobre esto porque justo aquí hay un área de conocimiento. Piensas en lo bonito de generar el conocimiento y lo apasionante que es. Sí, pero necesitamos en la actualidad al menos y en una universidad privada al menos, ese eureka tienes que pasarlo por ese tamiz, ¿no? Por esas preguntas que están en el artículo, de hecho, que es, ¿hay mercado para esto? Y si lo hay, ¿qué conlleva llevarlo a ese mercado? Pensando en que ya lo resolví, ¿qué cosas tendría que pensar? ¿Qué maquinaria? ¿Cuáles serán los ingredientes? Algunos de esos activos,
¿Estarán disponibles? ¿Tendría que traerlos del extranjero? O sea, todo ese tipo de cosas, que es lo que llamamos el paquete tecnológico, no lo pensamos. Pensamos en la tecnología, pero llevarlo al mercado conlleva un montón de cosas, incluido el modelo de negocio de base tecnológica, y nunca lo piensa el investigador. Por eso, pues sale la patente, sale un artículo o muchos artículos, y todo eso se queda ahí. No se aplica, porque nunca se pensó en esos conceptos. Por eso es importante generar esta cultura de la transferencia tecnológica en el investigador, que es lo que estamos haciendo. Como yo inserto, cambio el chip en el investigador, sí está padre esa investigación, pero trata de hacerlo en algo que requiere el mercado y piensa, cuando esté lista esta investigación, qué cosas podrían necesitarse o podríamos pensar en el mercado desde las normas o los estándares, ¿no? Por ejemplo, los mecatrónicos en sus invenciones nunca piensan en el estándar de un tornillo, por ejemplo, sí, diseñan su propio tornillo, su propio concepto, pero resulta que eso, llevarlo a la industria, sería impensable, sería carísimo. Entonces debes de buscar estándares. Entonces, en la construcción de la invención deberíamos de pensar también en los estándares, en las normas, en las regulaciones, y pues no lo hacemos, ¿no? Por eso sale la patente, queremos madurarla, y pues resulta que cuando salimos al mercado nadie la quiere, o resulta que es muy cara llevarla al mercado y sales de la competencia, ¿no? Me pones a pensar un video que vi en el 2018, si no me equivoco, que se titulaba Mr. Galileo tenía razón. Y precisamente demostraban en una cámara de vacío cómo dejaban caer una bola de boliche y una pluma y caían al mismo tiempo. Y al tocar el piso, los científicos estaban vueltos locos, ¿no? De, ay, Mr. Galileo tenía razón. 450 años pasaron para que pudieran demostrar el hombre que Galileo tenía razón. En este momento me estás diciendo que si nos aplicamos en el conocimiento, no tenemos que esperar 450 años para demostrar una patente, para demostrar una idea. Podemos ahorrarnos todo ese tiempo y sabemos el destino de Galileo, podemos ahorrarnos todo eso si probamos nuestras ideas en este laboratorio. Sí, justo es como convertir el notebook en un laboratorio de validar la trayectoria de esa posible tecnología hasta llevarla hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Creo que ya hay mucha información, pero otra vez, la información que insertamos en ese laboratorio, pues fue curada, o sea, fue información clara, fue una redacción también de experimentos, de lo que se tenía en ese momento, más lo que se creía se podía llevar. Entonces, creo que también no es como magia, ¿no? O sea, no es le pregunto, oye, tengo esta invención y me gustaría, dime si va a tener éxito o no en el mercado. Pues no, porque justo, que es algo que vemos en el laboratorio de prompting que llevamos con el desarrollo de pensamiento computacional, es hacer entender que la IA, si no le da el contexto y la información necesaria, ella va a rellenar con elementos que en su algoritmo va a concluir. Puede ser que le atine, puede ser que no le atine. Entonces, tu labor es no dejar que rellene con información que pudiera ser no fidedigna o no validada. Y para eso hay que hacer esta curaduría, hay que insertar los contenidos adecuados para que al final la respuesta podamos tener la certeza que lo que está respondiendo está validado, que esa es nuestra responsabilidad. Pues de ahí el término de humildad cognitiva, ¿no? Me hiciste recordar un poco también la batalla de prompts que se llevó por la parte vertical de ingeniería. Y algo que sucedió, por ejemplo, acá en el campus fue que cuando recibimos la información, tanto nuestro maestro de tiempo completo como nuestra coordinadora de ingenierías lo vieron muy lejos, lo vieron muy distante, ¿no? Hasta cierto punto
con reserva, no creyeron en el proyecto de entrada. Uh-huh. Pero cuando lo hicimos, cuando lo materializamos con los muchachos, cuando vimos el resultado ya sobre la marcha, bueno, estaban todos fascinados, y lo que les sigue precisamente con la batalla de prompts. O sea, el acercarte a esta tecnología, yo lo entiendo, opones resistencia porque es algo que aparentemente es novedoso. Uh-huh. Y digo aparentemente porque me decías en tu trayectoria, tú, ¿desde cuándo ya estabas involucrado en inteligencia artificial? ¿No? Sí, por ejemplo, ahorita que hablas de eso, fíjate, o sea, esos conceptos de inteligencia artificial, digo, son mucho más añejos que ni siquiera mi tesis, ¿no? O sea, desde los 70 ya se mencionaba, se hablaba de estos conceptos, teóricamente. Realmente lo que aceleró fue toda la parte de hardware, porque realmente la parte teórica, la parte algorítmica ya la teníamos, ya siempre se habían concebido, ¿no? Toda esta parte de Internet de las cosas, por ejemplo, en mi tesis hablábamos de estos multiagentes que tenían sensores, o sea, medían su entorno y desde ahí tomaban ellos sus decisiones, que es el Internet de las cosas. Luego viene todo este concepto de la IA, ¿no? Pero pues es una herramienta que es accesible ya a la gente. Antes o sea, yo tuve que generar las herramientas para bajar esos algoritmos, esos conceptos a la computadora, ¿no? No tenía estas herramientas actuales que hoy justo estaba reflexionando sobre un algoritmo que me faltó validar y que yo creo que voy a hacer la prueba y será otro artículo de un algoritmo que me quedó pendiente, y que tengo todos los elementos, todas las pruebas, pero no lo llevé a la implementación. Entonces, ahora con la IA, pues voy a tratar de aprovecharlo para hacer esas validaciones, esas pruebas, y quizá pues demuestre lo que teóricamente se quedó pendiente, y podamos hacer esa validación. Pero ciertamente lo que ahora pasó, pues es que esta ya la tiene acceso cualquiera, ¿no? Prácticamente con cierto nivel de alfabetización digital, puedes tener acceso a ello, ¿no? Y aquí me surgió una duda. Pensemos en brechas generacionales. Tal vez desde tu experiencia o la parte que tú identificas en la investigación. ¿Para quién es más fácil familiarizarse con la IA generativa? ¿Para los jóvenes, para los niños o para las personas de nuestra edad? Yo creo que definitivamente a los que nacieron con esas tecnologías. O sea, yo creo que el problema es que nuestro reto, nuestra época, por ejemplo, fue entender los conceptos detrás de esto. O sea, era más difícil verlo como aplicado, como... yo lo entiendo como que ahorita es como si hubieran hecho divulgación y los que nacen, o los que ya aparece el ChatGPT, por ejemplo, nacen con eso ya explicado y te lo dan digerido. Que ese es el gran reto ahorita, es cómo regresarlos hacia entender lo que hay detrás para que aprendan a utilizarla eficientemente. Creo que ese es lo que está pasando, y por eso creo que por supuesto que es mucho más simple para ellos, porque pues les preguntas, entienden la tecnología, entienden cómo su aplicación, pero creo que cuando los llevas como a este pensamiento crítico o a entender qué hay detrás de todo eso, creo que ahí es donde está la barrera, y ahí es donde corremos el riesgo de seguirlos haciendo flojos en el pensar, ¿no? Porque les acercamos una herramienta que es tan eficiente, tan rápida, que, híjole, creo que ahí está el riesgo, ¿no? Ya nosotros nos hicieron leer, nos hicieron, es más, escribir. O sea, claro. Yo los veo ahora que le toman fotos al pintarrón, ya ni siquiera el proceso de escritura, que es lo que evolucionó al ser humano. O sea, la escritura fue la que nos hizo evolucionar. Y ahora ni siquiera la escritura. O sea, ahora yo no los veo escribiendo, ¿no?
¿no? Los ves tomando fotos, los veo en el teclado, en el celular, pero justo ahora que hicimos el ejercicio del prompting, nadie tiene un cuaderno, nadie toma notas, todo lo hacen en Word o lo hacen en el celular. Híjole, o sea, ¿cuántas conexiones o sinapsis nos están dando porque no estás escribiendo lo que estás escuchando? Híjole, eso es de cuidado, ¿no? Y se lo están perdiendo y lo peor es que no lo están entendiendo. O sea, no están haciendo, no son conscientes de que eso está pasando, ¿no? Claro, y aquí cito quizá un ejemplo personal, lo viví hace como 15 días, y son 3 elementos, precisamente tiene que ver con la inteligencia artificial y el enfoque humano. A mis alumnos les coloqué una liga en Teams de estos cursos de Google for Education que nos presentó VM con el lanzamiento de la aplicación. Y les dije, revísenlo y generan esta actividad a partir de lo que está ahí marcado con Notebook LM. Naturalmente identifiqué que lo que me entregaron pues, no era lo que yo había pedido. Pasé a una segunda etapa. En la segunda etapa, en el aula de clase, les dije, vamos a hacer un ejercicio, pero vamos a hacerlo juntos. Quiero que vayamos de la mano, ustedes y yo, y lo vamos a desarrollar. Abran su correo, matricúlense, vamos a abrir Gemini y váyanme siguiendo. En una pantalla, en una ventana, puse a correr Gemini solo y en la otra puse a correr Notebook LM y les puse el comparativo. Mientras Notebook LM estaba pensando, lo mismo, el mismo prompting, se los puse en el Gemini. Nos arrojó un resultado, en este caso una presentación. Y lo que traíamos en Gemini, les digo, ¿eso les gusta? No, profe, no nos gusta. ¿Les convence? ¿Hay veracidad con lo que tenemos allí? No lo sabemos, tenemos nuestras dudas y no nos gusta lo que estamos viendo. Les digo, ok, vamos a cerrar Gemini y vámonos a Notebook LM. Y en Notebook LM vieron los recursos, ¿no? Ya la presentación, el videíto, podcast, la infografía. Y les digo, ¿esto les convence? Sí, nos convence, profe. Bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Perderle el miedo. Vamos a empezar a picarle ahí, porque en efecto, como dices, a lo mejor damos por hecho que porque ya son nativos digitales, asumen la tecnología, pero estas sinapsis, estas conexiones que ya no se permiten generar, provoca que tengan sus reservas con la herramienta y es como si te compraras, no sé, un Ferrari y te lo llevaras por terracería. No va a correr ni tantito. Sí, digo, creo que lo que dices es como los nativos digitales están robotizados, es decir, saben picarle, saben dónde hacer clic, ¿no? Saben, si les presentas una nueva tecnología, fácil la saben manejar nuevamente, a diferencia de algún no nativo, ¿no? Que es el tema de los abuelitos o los papás y hasta uno, ¿no? Que sale una aplicación y ahí te andas picándole y tratando de aprenderlo. Pero ellos rápido lo aprenden, rápido entienden. Pero creo que porque tienen esa receta o esa conexión bien definida. Pero creo que hay sinapsis, hay conexiones que no se están dando y que creo que no se van a dar porque siguen en automático, usando cosas sin retarse, sin generar esas nuevas conexiones, que creo que es lo que sí nos forzó a nosotros un proceso donde no tenemos las herramientas tan fáciles, ¿no? Yo me acuerdo que la primera vez que hice investigación, todavía me tocó ir a la biblioteca a sacar los libros estos de las publicaciones para buscar artículos. Tenías que ir a buscar esos catálogos
y de ahí consultar cuál podría ser el artículo que tienes que leer y solicitarlos. O sea, era un proceso manual, escritura, de análisis, de pensar, que ahorita yo, todo ese proceso lo resumo en preguntarle a ChatGPT, oye, dame el estado del arte de este tema, de estas fechas, de este tipo de autores, ¿no? O sea, realmente es algo mecánico. O sea, hay una gran diferencia entre haber ido a una biblioteca, estar reflexionando, pensando, haciendo tus fichas bibliográficas, eso ya no existe tampoco. Y bueno, no es que nos vayamos que no usemos la tecnología, que sí la usemos, pero sin perder los procesos cognitivos que ya no estamos aplicando. Entonces, creo que ese es el gran reto ahorita. O sea, pues tienes el Ferrari, todo muy chido, muy bien, pero creo yo que cuando te enseñaste en un Datsun, en el que tienes que entender cómo funciona hasta el carro, porque si se te para tienes que resolverlo, creo que esa es la gran diferencia. O sea, es más, ni siquiera eres conductor. O sea, prácticamente le dices a dónde quieres ir y te lleva, ¿no? O sea, creo que ya perdimos hasta fíjate, la guía Roji, ¿no? Que me acuerdo que existía. El reto de ir de un lugar a otro conllevaba un proceso de pensamiento, habilidades, que ahorita ya ni siquiera las necesitas. O sea, ahorita nada más pones tu Google Maps y ya llegué. Y en automático. Pensaste, reflexionaste, analizaste, fuiste estratégico. Eso se está perdiendo y ese es un riesgo, porque entonces estamos generando personas no pensantes, sino que seguidoras a nivel mecánico, o sea, están mecanizadas, ¿no? Y creo que ese es el riesgo del exceso de uso de estas tecnologías. Y que precisamente ahí es donde causa mucho sentido el tener estos hubs de aprendizaje, estas comunidades, para que se pueda compartir o socializar lo que se aprende, lo que se está investigando. Platicaba con un investigador precisamente de Campus San Luis, el doctor Javier Villasó, y él me decía, yo genero mis artículos de investigación, pero me acerco con otros especialistas, conversamos, intercambiamos ideas, nos compartimos fuentes, nos prestamos laboratorios, hacemos una relación incluso de amistad, que eso es algo muy, muy bonito dentro de este ámbito. Hacemos el networking académico y produzco yo y producen ellos y está de por medio la divulgación científica. Y entonces se va haciendo como estos pequeños grupos donde más personas se van involucrando, ¿no? Porque, por ejemplo, ya que mencioné el Campus San Luis, el doctor Humberto Tello, la doctora Rebeca Rosas, Javier Villasó, de repente son como el grupo de amigos que ahí se van empujando y van produciendo conocimiento científico, ¿no? Sí, creo que también esa parte, otra vez, la parte humana también está faltando, ¿no? La parte de las relaciones humanas, el saber colaborar, que también eso lo estamos viendo, o sea, qué difícil es sumar investigadores a que se formen, ¿no? Como equipos de trabajo, porque entre los egos, entre el que yo tengo la verdad y entonces no puedo ceder, no sabemos negociar, no sabemos escuchar, no sabemos ser empáticos. Y digo, eso otra vez, ¿no? O sea, es un tema humano básico que también ya nos estamos olvidando y que pues con esas herramientas pues dices, bueno, yo lo hago, ¿no? Y de ahí vamos saliendo. Pero bueno, creo que falta toda esta parte que esperemos que no vaya menos, sino al contrario, sino que gracias a ese tipo de ejercicios pues podamos construir equipos de trabajo multidisciplinarios, que es otro gran reto, ¿no?
el que entendamos a un psicólogo, un ingeniero, literal como chiste, había un psicólogo, un ingeniero y un abogado y un diseñador, y pues cómo se comunican entre ellos, porque ellos, cada uno ve el mundo desde su enfoque muy distinto, cómo llegar a acuerdos, cómo llegar a esa comunicación, ese es un gran reto, y creo que tampoco se está desarrollando esa capacidad de los estudiantes, y bueno, creo que es algo que tratamos y estamos buscando cómo fortalecer ante la llegada de todas estas herramientas, y creo que es un reto mundial y que, bueno, de alguna manera pues estamos resolviendo pues cada quien desde su trinchera, desde su rol, y bueno, creo que pareciera que vemos luz al final del camino. Por supuesto que la hay, y realmente yo te felicito por el trabajo que se desarrolla día con día en las investigaciones. Por ejemplo, acá de este lado me toca ver las publicaciones de nuestros académicos, y que siempre aprovecho para felicitarlos y para reconocerles el trabajo, porque es algo maravilloso el escribir, el que alguien te lea y el que además se convierta pues en una extensión de tu currículum, vamos a decirlo con claridad, ¿no? O sea, yo de repente volteo hacia un costado, hacia el otro, y digo, wow, o sea, tienes una investigación, o tienes un capítulo de un libro, o ya te invitaron a colaborar a un proyecto, o vas a participar asesorando en el foro de investigación, o vas a participar en el congreso revisando los carteles. Dices, algo estamos haciendo bien en la universidad, y quien está detrás de todo ello, pues obviamente estás tú a la cabeza, está tu equipo, y están haciendo cosas que nos están retando para ir más lejos. Sí, definitivamente, creo que, como dices tú, el reto de llevar esto más allá, ¿no? Que ahorita creo yo que es el tema de la transferencia tecnológica, pues es lo que nos está jalando, nos está impulsando a seguir haciendo lo que ya hacemos bien, ¿no? Publicar, generar conocimiento. Ya hacemos bien, o al menos hacemos tema de divulgación, ¿no? Cada vez se están sumando más profesores a la divulgación científica, pero lo que sigue ahora es cómo llevas esa investigación, ese conocimiento a que realmente se utilice, ¿no? Se aplique. Pues básicamente nos estamos acercando a la recta final de esta transmisión, y pues aprovechando también por ahí coincidencia con el título de tu artículo más reciente, yo te pregunto ahora, Emanuel, ¿cuál ha sido tu momento eureka? Pues han sido muchos. La realidad donde más los he vivido es justo en el desarrollo de software, justo en uno de los algoritmos de la tesis. Este momento cuando después de darle vueltas y vueltas porque yo hago mucho papel, o sea, mucho diseño, ¿no? El algoritmo en papel, y que después de estarlo analizando y revisando, dices, claro, ¿no? Aquí está, ¿no? Así debería haber quedado, y que lo llevas a la implementación y resulta, creo que es el gran momento eureka, y justo, pues, son muchos momentos eureka que me ocurrieron, sobre todo en la tesis de doctorado. Hacerlo en papel. Qué interesante. Qué interesante. Y que hoy en día es artesanal, o sea, lo que antes era cotidiano para nosotros, hoy en día es artesanal, y qué maravilloso que lo sigues haciendo así. Sí, digo, todo mi proceso de pensamiento siempre es en papel, o en pintarrón, ¿no? Y así es como enseño yo a programar, ¿no? De hecho, yo les enseño a programar sin computadora. Sin la computadora tendrías que tener desarrollada la habilidad o esta competencia de la programación, y el llevarlo al código ya eso se llama codificación. Pero programar tendrías que aprender sin computadora, con papel y lápiz largos.
totalmente abstracto y totalmente elevado a la imaginación, ¿no? Es un poco, pues a lo mejor llamándolo la ciencia ficción pop, como la Matrix, ¿no? Cuando te pones los lentes y sin ellos. Exacto, sí, exacto, exactamente. Algo así. Padrísimo, padrísimo. Pues te agradezco mucho, Emanuel, que me hayas brindado estos minutos, que hayas estado compartiendo con nosotros tu experiencia. No sé si quieras comentar alguna recomendación para las personas que nos están escuchando, quienes nos van a escuchar en la grabación. Vamos a estar en YouTube, vamos a estar en Spotify, ahí para que en el tráfico, sobre todo en la Ciudad de México, que es bastante amplio, pues Así por es. ahí nos vayan saludando. ¿Alguna recomendación final? Escriban, documenten, planteen primero sus estrategias en papel, el prompt, primero háganlo en papel, describan el objetivo en papel, usen el papel, escriban y usemos las herramientas tecnológicas solamente como un complemento, un acelerador de este proceso cognitivo, que si no lo hacemos se nos va a estar olvidando pensar. Y pues nada, muchísimas gracias por la invitación y que sigan más sesiones de estas. Felicito tu actividad, esta iniciativa, que pues es lo que está faltando, ¿no? Para que lleguen a más personas con lo que hacemos en la investigación científica. Muchísimas gracias, Emanuel, y pues que no se nos olvide seguir pensando. Yo soy Carlos Gutiérrez, esto es Eureka Podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Mira, antes de que nos vayamos, hay una pregunta por acá. A ver. Mira, precisamente de mi esposa que anda por acá. Felicidades, doctor, por dedicar parte de su vida a la ciencia y sobre todo de generar espacios para su aplicabilidad. Y ya que vi por aquí a mi esposa, me acordé de algo. Ella y yo, precisamente cuando estábamos en el proceso de la conquista, ¿sabe cómo nos enamoramos, doctor? No, a ver. Ahí va la historia romántica. Escribimos un artículo en colaboración y fue publicado en una revista y fue así como el... Mira, un artículo los unió. Un artículo nos unió. Curiosamente, ahorita me vino a la mente el flashback. Qué padre, qué padre. No, pues muchas felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahora sí, nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Bye.